Bueno, hoy aclaro que la temática, para que no se desvirtúe la clase, vamos a aprender mucho sobre lo que significa realmente emuná, fe, y em, a diferencia de eh, hacer cosas sin entender, que a veces piensa que la fe es cuando ya no queda opción porque no entendés, creer o reventar, y no es así. Entonces vamos a aclarar eso, pues es parte del discurso, ¿no? Vamos a seguir el discurso. Les comparto la pantalla. Bueno, estamos en el punto 5. Ya vimos los tres, dice acá, los tres niveles de luz que mencionamos anteriormente. Tres niveles que desde la perspectiva del Bitul, es decir, luz 1, luz 2, luz 3, es tres niveles de subordinación, de inclusión, apego a la fuente. Y esto hasta ahora fue todo el Rebbe Rajab, quien analizó cómo estos tres niveles de luz, el que refleja su fuente, el que sienta su fuente, por ende le cuesta más reflejarla, está sintiéndola, sabe que en comparación a su fuente lo que ella pueda transmitir es inferior, y después está la fuente, la luz, perdón, que es la 3, que es la que se quiere incluir directamente en su fuente, no soporta la realidad en la cual se está involucrada, quiere retornar, incluirse en la luz infinita, por naturaleza. Ahora, estos tres niveles de Bitul, de anulación, tienen su ejemplo en el servicio de la persona aquí en este mundo físico. O sea que estas tres luces están en nosotros en tres tipos de servicio a Dios. Eso es el Rebe. A partir de ahora es como el Rebe invoca a estas tres luces y las utiliza no como una filosofía que queda en la mente y en el estudio, sino como algo que podamos ver en el día a día en un servicio a Dios. De acuerdo a lo que se mencionó antes, el discurso dijo que estas tres luces de la anulación de la luz corresponde a tres tipos de atributos dentro de un alma de una persona, que son Binah, Jochma y Keter. Para los que no estuvieron, bueno, o para los que no se acuerdan, hay que repasar la clase anterior. Pero bueno, hay que decir entonces que estos tres tipos de luz, o estos tres tipos de anulación, en el servicio al hombre, son estos tres. Acuérdense estos tres nombres y dentro de poquito vamos a volver a ellos. Son luz 1, significaría captar las cuestiones de Dios, ¿sí?, y la Torá, pero basados en la fe que tenés. Es utilizar tu mente, ¿sí?, para justificar a la fe, lograr fusionar tu fe con el intelecto. El segundo nivel es la fe directamente. Fe, no necesariamente utilizando su intelecto. Y la última es conectarte en servicio a Dios de una forma en que entregas tu alma. ¿Sí? Y ya no tiene que ver con fe, no tiene que ver con intelecto. Vamos a ver. Ahora, de todo esto se va a poder comprender si primero aclaramos algo que está en otro lugar, 31, sí, en discurso de Rebbe Rajab también, pero de otros años, con respecto a dos modalidades espirituales. Existe la modalidad Makif y existe la modalidad Pnimi. Siempre escuchamos hablar. ¿Qué es Makif y Pnimi? Acá dice. El Makif, ¿sí?, algo que es todo abarcador o que contempla las cosas de manera general y no de manera particular, puede estar investido en un Pnimi, en algo particular. ¿Sí? Existen cuestiones todas abarcadoras que pueden ingresar o asimilarse en cuestiones de un detalle. Pero sin embargo, sigue respetando su modalidad Makif. Haber ingresado en un estado de Pnimi, de interioridad y asimilación, no le quita ser algo todo abarcador. Existe mucha gente, un ejemplo burdo, ¿no?, pero
que una gente que es amigo de todos, es un Hebreman. Él se hace amigo de todos, es simpático con todo el mundo. Y vos lo ves que tiene ese grupo en el que sale los jueves, con otros hace Fabrengen, con otros estudia. O sea, se individualiza, es decir, se mete en grupos específicos a ser amigos. Pero no pierde su Hebreman. El hecho de que, no, mi grupo no me afecta a mí, no es que es un grupo cerrado y me limita como Hebreman. Si aparece alguien no del grupo, no es que yo no le hablo. Muy poca gente logra ese nivel, porque normalmente uno se hace un grupo y ya está, se codea con ese grupo y cualquier otro estilo es como, bueno, viste, los otros, ¿no? Es común, es parte de la cultura, de la supervivencia, hacer eso. Pero es un ejemplo para entender más o menos para dónde va el hecho de que el Makif se mantenga Makif, por más que ingrese a veces y tenga que aparentar o vestirse de ¿sí? Gente que, no sé, que va a un casamiento y se pone un traje, pero él no usa un traje en su vida. Y usar un traje un día no le afecta. Sí, lo hace por el novio, la novia, lo que sea. No le cambia su ser. Bueno, lo mismo es con respecto a cuando hablamos de una luz que tiene que cumplir una función. Hablamos de la primera luz, la luz 1, que era la luz que refleja lo que es su fuente, y ella es la que logra su mejor función. ¿Por qué? Porque esta luz, por sí misma, en verdad, es mucho. Es decir, ¿qué es reflejar tu fuente? Ponele, vamos a ver el ejemplo de un maestro o un rebe. Si vos tenés que representar a tu rebe, y bueno, o sea, hay mucho para decir, hay mucho para enseñar, ¿sí? Un Sheliach, por ejemplo, que se hable de un Beit Chabad, y cómo empieza tu Shihus. Lo que él tiene que hacer es transmitir las enseñanzas de tu rebe, y eso abarca ayudar a las parejas, ayudar a los bar mitzvah, hacer brit milá, encargarse de la yejitá, encargarse de la comunidad, de las tefilot, de todo. Es un makif, abarca a todos. ¿Sí? El rabino tiene que dar importancia a todo por igual, pero bueno, eso, tiene que trabajar con su barrio, con su público, y saber quiénes son para poder influenciar y ser funcional, digamos, en lo que tiene que hacer. Y a través de estar vestido en estos recipientes, esto lo vuelve un or pnimi. Te acabas de convertir en no un rebe para todos, porque rebe era para todos, punto. Todos se sentían que rebe era para él o ella, ¿sí? De cualquier género, y la Shiach es como que es un Shiach para un cierto barrio, una cierta ciudad, y se tiene que identificar absolutamente y asimilar con ese público, ese recipiente. Eso lo convierte en un Or Pnimi, cuando antes era Makif, era un conocedor se relacionaba con su Rebbe, y su Rebbe es Makif, y él tiene que ser Pnimi. Después de que él se viste en recipientes, no pierde su ser de luz. Es decir, no es que pierde todo lo que él estudió, toda su relación con el Rebbe, todo lo que él conoce de su Rebbe, quizás nunca llegue a enseñarlo. Hay muchos yujin que sufren porque lo pueden experimentar cuando uno empieza a crecer en Teshuvá y el Shia dice, qué bueno, me encontré ahora con alguien que puedo estudiar todo, y hasta ahora tenía que enseñar, cambiar todos los temas para que la gente los entienda, bajarlos, y de pronto viene un pibe que ya estudia directo de la fuente como yo. Entonces ahí ves que él tiene toda esa fuente. Él es Maki, pero no puede porque su función, para cumplirla mejor, tiene que ser prima. Pero no pierde su luz. Lo mismo con algo llamado la voluntad. Hay una facultad en nuestra alma, muy conocida, que es la fuerza de voluntad. Que también, una vez que la fuerza de voluntad, por ejemplo, vos querés algo, y cuando querés algo, a veces, por ejemplo, yo quiero pasar el examen, yo quiero graduarme y tener un título. Vos no sé si querés en este momento estudiar 8 horas para pasar el parcial o el examen. Quizás no querés eso, tu intelecto está cansado, pero vos sí querés pasar la materia, que te vaya bien. Entonces, ¿qué hace la voluntad? Se viste en el intelecto y obliga al intelecto a que funcione para que se concrete lo que él quiere. Por eso uno dice que no es que vos... A ver, si vos tenés 16 años y te dirían que tenés que hacer un parcial, de estudiar no sé cuántos días para hacer un parcial de una materia que todavía no elegiste, no lo harías jamás. Pero ¿por qué lo podés hacer?
lo podés hacer porque, porque vos lo que querés es lograr un objetivo. Tenés que tener voluntad. El que quiere puede, ¿viste? La famosa frase. No existe no puedo, existe no quiero. Ah, si querés podés. La voluntad lo que hace es agarra el intelecto y necesita que el intelecto justifique lo que yo quiero. Quiero que me lo justifiques. ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? Pensá, tenés que darme un motivo intelectual. Tomá, te dejo esta tarea. Intelectualizame la razón por la cual yo quiero pasar la materia y ser tener tal título. ¿Qué pasa? La voluntad no pierde su voluntad por tener que involucrar al intelecto. El intelecto le puede plantear cualquier justificación y va a estar listo, ya está. Para cuando me pregunten por qué quiero ser abogado, voy a contestar algo intelectual, porque el abogado gana tal plata, porque es fácil, o porque me gusta, o porque soy carismático como los abogados tienen que ser, lo que sea, o mentiroso, lo que sea. El intelecto en este momento fue forzado no a encontrar un motivo verdadero, sino a trabajar para la voluntad. La voluntad en verdad no tiene motivo. Vos querés, yo quiero pasar la materia, chavo, no necesito saber por qué. Es lo que quiero. Cada uno sabe lo que quiere y lo va a conseguir, si se lo propone. Entonces, la voluntad no pierde su estado de voluntad. Sí, por más que yo le puedo contestar de manera intelectual que lo que quiero tiene un motivo, no tiene un motivo. No pierdo mi no motivo. ¿Sí? No pierdo ese modo Macri de ser. Lo mismo con respecto a la fe. La fe también existe que vos quieras usar tu mente para justificarle a tus parientes, a tus amigos, a quien te pregunta, o a vos mismo, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Cuando vos meditás en tu mente, algo que vos crees, vamos a hablar, creo que Dios creó el mundo en 7 días. ¿Sí? Por ejemplo. O creo en el Shabbat, creo que el kosher es lo que hay que hacer. Usás tu mente y la mente que hace, la fe es simple, está por encima acá, dice el intelecto. No necesita justificarse. Pero el intelecto, para justificar la fe, quiere entender la fe. Es diferente a la voluntad. Vamos a ver dos diferencias que hay con la voluntad. Pero lo que primero importa es que la fe no es afectada porque vos estudies Torah y sepas los motivos por los cuales cumplís y creés. ¿Sí? La mente, de hecho, necesita entender y después de entender en su mente la fe, sigue siendo fe que no necesita entender nada. Es como la persona que dice, sí, yo tengo dudas, quizás de Dios, de existenciales, de la Torá, no encuentro la forma de entender las contradicciones, pero igual cumplo. O sea, no dejo de cumplir por mis dudas que tengo. Eso está perfecto porque eso es fe por encima del intelecto. Y mientras tanto también tenés que usar tu intelecto para comprender, pero el intelecto necesita más tiempo, más desarrollo, más laburo. Y la fe es más sencilla, la fe cree. La diferencia entre el ejemplo que dio de la voluntad y el ejemplo que dio de la fe es que el ejemplo que dio de la voluntad, cómo necesita el intelecto o utiliza el intelecto para justificar lo que quiere, esto que el intelecto entiende de acuerdo a lo que la voluntad le propone, no es porque el intelecto entiende. El intelecto en verdad no entiende por qué quiere lo que quiere. Le tiene que justificar un motivo. Es como que la voluntad lo obliga. Por eso dice, no es por el intelecto que el intelecto está entendiendo, sino porque la voluntad obligó al intelecto a trabajar para él y a cambiarlo. ¿Sí? Acá dice eso, la voluntad está coercionando al intelecto a justificar por qué quiero lo que quiero, que a veces es muy necesario cuando uno convive con otras personas o se tiene que justificar, ¿sí? Como, ¿por qué, no sé, te para la policía? ¿Qué estás haciendo acá si no se puede? No sé, viajaste, te fuiste a otro lugar afuera de tu zona, no estás en tu horario, no sos el DNI tal que puede salir hoy. Bueno, tenés que usar tu mente para buscar una excusa, pero no es que es verdad o tiene un sentido realmente que tu mente entendió y esa es la razón que utilizaste para en el primer lugar salir. En verdad vos saliste porque se te pintó y después tenés que justificarlo porque alguien te lo propuso. Entonces la voluntad tiene que obligar al intelecto a entender, aunque no haya motivo. Entonces, por cuanto que esta vestidura de la voluntad del intelecto es una forma que el intelecto tiene que anular y cambiar
al cambiarse o adaptarse a la voluntad, entonces, ¿qué hace? El cambio no es en la voluntad. Una vez que se viste de intelecto, sigue siendo yo quiero lo que quiero, igual siempre quise y sin justificación. Y eso no es ninguna novedad. Que el intelecto no afecte un cambio en la voluntad no es ninguna novedad. Porque la novedad, la voluntad se comporta así. Eso es una diferencia. Con la fe. ¿Por qué con la fe? Porque la fe, cuando se viste de intelecto, el intelecto tiene que llegar a una conclusión verdadera. Darse cuenta que bajo sus términos intelectuales, de la razón, lo que la fe cree es verdad, intelectualmente. Y es el intelecto que llega a esa conclusión. Es el intelecto que llega a esa conclusión. Vamos a ver una nota muy importante. No me la abrió. Bueno. Va. Acá. A ver. No sé, no me la capta. Quería que lo vean para que no se vuelva un invento mío. Pero bueno, se lo tengo que decir oralmente. La fe, por definición, ¿sí? ¿De dónde proviene? Fe, emuná. Emuná es una palabra que viene de la palabra humanut. No sé si escucharon hablar, pero humanut es un oficio. Es cuando, por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai tiene su oficio de estudiar Torah, Torató, Manutó. La fe es un oficio. Bueno, el hecho de que sea un oficio también se traduce como maestría. ¿Sí? ¿Cuál es la maestría en este caso? No un oficio de doctor o de artesano, sino una maestría en darse cuenta de la existencia de Dios. ¿Sí? Ahora, en verdad darse cuenta de la existencia de Dios o que existe un Dios es una palabra, es semántico, porque si lo reducimos a Dios como el inicio, en verdad Dios es el principio de una cosa, lo que causó que toda esta existencia ocurra. En muchas materias, rubros, perspectivas, ya sean religiosas o científicas, existe un inicio para explicar la existencia, ¿no? La ciencia se ocupó de hacer una teoría que es que todo existe por una primera explosión, ¿sí? Un Big Bang, es súper complejo porque vino de la nada, etc. Bueno, sin profundizar en los detalles, pero a fin de cuentas creen en un inicio. Entonces eso es como creer en Dios, es un Dios que están creyendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa creencia y la creencia con Breshit, con Dios creó los cielos y la tierra y se ocupó de crear cada criatura en 7 días, con 10 dichos y todo lo que nosotros conocemos como la creación? ¿Cuál es la diferencia entre una fe y otra? Y a fin de cuentas es lograr maestría de ese reconocimiento. Ser un experto en lo que vos apuntás con tu fe, ¿sí? Yo tengo fe que todo va a ir bien, no es tengo fe, confío, no es confiar, es ya hice todo un análisis, no necesariamente intelectual, fui y reconocí a lo que yo creo. ¿Sí? Entonces, por ahí va la mano de la fe. Ahora, en nuestra experiencia de Bereshit, a diferencia del Big Bang, es que el Big Bang lo que creó no es un ser que se relaciona necesariamente con todo lo que creó, ¿sí? Con todo lo que sucedió después de su explosión. En cambio, en Brigitte, sabemos, más allá de que la terminología Brigitte tiene que ver con dos comienzos, dos principios, dos propósitos que creó el mundo. Dios se le ocurrió en su eternidad hacer mundos, y no hacer mundos al azar y no sé, que no tengan ningún significado. Hacer cielo, hacer tierra, dos tipos de dimensiones, espiritual, material. Después creó, durante 7 días fue creando cada cosa con sus atributos específicos del día, que tienen que ver con los atributos emocionales. Entonces, es como algo que nosotros podemos identificar como un ser, ¿sí? Que de hecho se asemeja a una criatura humana
por decirnos que nos creó a su imagen y semejanza, en el sentido de que es como un hombre supremo, tiene que tener cosas que se refieren al intelecto, cosas que se refieren a la emoción, tiene sentimientos, tiene sentido lo que hace, tiene un propósito. Entonces es muy distinto. De hecho, no solamente un propósito y sentimiento, sino tiene una necesidad. Para la Torá, Dios no es como la ciencia dice, que Dios no tiene ninguna necesidad, porque si ya sea que si llegas a la conclusión de que es infinito, es un Big Bang, un objeto, una partícula que creó todo, entonces, ¿qué tipo de propósito puede tener? ¿Qué tipo de necesidad puede tener? Es algo que sucedió. Es la explicación del inicio, pero no es la explicación de por qué nosotros tenemos necesidades y dificultades y gustos así, y manos así, y cuerpo así. No explica eso. Explica que hay un inicio. En la Torá se explica que hubo una necesidad original. Y esa necesidad original, que es eterna, ¿sí? Pues siempre la tiene y es incondicional a cualquier cosa, él quiere hacer una morada para él en los planos inferiores. Eso es conocido. ¿Sí? Hay varios motivos, pero uno que es el que quedó como el ganador por justificar justamente por qué estamos en el mundo inferior y por qué pasamos dificultades. Entonces, cuando uno quiere usar el intelecto, que sería una especie de mundo inferior, para entender esta fe, esta máxima, esta afirmación que hace la fe, no contradice la fe. Al contrario, es lograr identificarla en términos intelectuales. Fe es saber, ¿sí?, que nosotros en verdad no necesitamos nada. Lo que nosotros pensamos que necesitamos, que es comer, dormir, tomar, casarnos, o necesitamos tener una carrera, graduarnos, tener plata, trabajar, no es una necesidad auténtica. Es una necesidad que refleja la necesidad del Creador, que nosotros pasemos por todas esas necesidades para él lograr la morada en los planos inferiores. Todo lo que nos pasa no es algo que nos pasa porque nosotros sentimos la necesidad de que las cosas sean así. Vos en verdad no elegiste nacer, no tenés la necesidad de existir, ni siquiera. Te hicieron existir, obviamente no fueron nuestros padres, fue Dios, porque a todos nos hicieron existir de alguna manera, porque Él tiene una necesidad para que nosotros estemos. Él necesita de nosotros. Eso es lo que acá no me deja seguir viendo. Este concepto contesta una pregunta muy importante, porque la fe es entender, relacionarse con, ser maestro en, darse cuenta que si hay algo que vos tenés que hacer, no es que lo necesitas hacer, lo tenés que hacer si es que entendés o si es que te relacionás con el hecho de que, porque te necesitan para eso. Vos, o sea, entraste en esta existencia porque te necesitan para algo. Y al cumplir ese algo, ¿sí?, comer correctamente para un servicio a Dios, etc., cada cosa que haces, te llena. ¿Por qué te llena? Porque llena el sentido por el cual lo estás haciendo. Cuando una persona no comprende este sentido o no está en sintonía con esta fe, sus necesidades se vuelve un esclavo de ellas y no termina nunca de saciarse. Por ejemplo, la psicología muchas veces utiliza una herramienta que es, estás reprimiendo una necesidad que no estás canalizando, por eso es que te pasa lo que te pasa. Entonces liberate, canalizá esa necesidad, andá y comprate ese coche, andá y decirle a la chica lo que sentís, andá y estudiá eso que querías, probá, después si te equivocaste, pero tenés que saciar tu necesidad. ¿Qué pasa con eso? Es una necesidad que no se puede saciar, porque esa necesidad de lo que vayas a hacer no tiene un sentido, no tiene sentido, es una necesidad que vos sentís tuya, y en verdad vos no necesitas nada. Hashem necesita que, si es que vayas a hacer algo, lo hagas porque él tiene un significado para lo que vas a hacer, un propósito. Eso es lo que más o menos se refiere, por ejemplo, a la logoterapia, que es trabajar con un sentido. Si vos fuiste a comer a un lugar porque tenés hambre y tengo que comer, sos esclavo. No, pero no tenés que comer en ese lugar. De hecho, no tenés que comer. ¿Quién te dijo que tenés que comer? Tu cuerpo.
Pero tu cuerpo no te dice qué tenés que comer y cuánto tenés que comer, no hay una necesidad real, es una necesidad que vos reinterpretás, ¿sí? En base a un sentido. Tenés que tener un sentido, porque voy a comer ahora esto. La Torah te dice, si comiste lácteo, entonces espera un tiempo para comer carne. Si comiste carne, es decir, y aparte todas las brajot que hay, ¿sí? Las bendiciones de antes y después, o la energía que necesitas de esta comida para servirlo mejor. Tiene todo un sentido por el cual tendrás que tomar decisiones. Entonces no son decisiones por necesidad tuyas, son decisiones por necesidad de él que vos las tenés que hacer. Y por eso te sacia. Sacia no porque no vuelvas a tener hambre, porque la comida que comiste hoy cumplió un propósito. Mañana es otro tipo de hambre. No es el mismo de ayer. No es porque el cuerpo necesita comer si no muere. Eso no tiene sentido. Y Dios podía haber creado que el cuerpo no muera. Vos también, si fueses Dios, obviamente crearías un mundo que no necesite nada. Pero como Él tiene un propósito para tu necesidad, quiere algo de esa necesidad, entonces la necesidad al otro día no es que vuelve la misma. Es otra, que cumple otro propósito. Es una vida de otra manera, es un cambio radical en una persona. Entonces, saber que Dios es el comienzo de toda la existencia es algo que todos están de acuerdo, pero que puedas conectar la fe, lo que hace es volverse maestro en que si tiene un comienzo, tiene un propósito, tiene un sentido. No inició por nada, no inició al azar y no sigue sin ningún tipo de propósito o sentido. Tiene que tener un propósito y sentido, y eso es la relación de Brigitte, la diferencia entre Brigitte y lo que la ciencia propone. Después, si quieren, después cuando les pase el archivo pueden leerlo en detalle. Es más o menos eso, todo lo que dice ahí. Entonces, vamos a ver, una vez que tu intelecto deduce cómo servir a Shem, estudia Gemara, estudia la Halajá, profundiza, estudia los secretos, te das cuenta intelectualmente de lo que el propósito propone, eso no rebaja la fe. De hecho, el intelecto está ahora entendiendo la fe, dándole palabras, dándole sentido. ¿Sí? Todo esto es el sentido de lo que la fe es. Dios te creó por un propósito, eso es fe. Entender el propósito y relacionarte con el propósito de manera particular en cada detalle que tengas que hacer, de acuerdo al momento, eso es un intelecto trabajando para conocer la fe. No porque la fe lo obliga a eso. La fe no necesita. ¿Sí? Vos podés servir a Shem, vos podés tener una vida sencilla de servicio a Dios, que es creer en esto, creer que Dios tiene un propósito y por ende Él sabe lo mejor de mí, lo que yo tengo que hacer y lo hago. Vos podés quedarte ahí, quedarte en una fe por encima del intelecto. O podés usar tu intelecto no para rebajar o opacar la fe, no desmejora la fe. De hecho, aparentemente al contrario, la amplifica, la justifica de una forma real, auténtica, de verdad. Esas dos diferencias con la voluntad, una diferencia, perdón, con la voluntad, porque la voluntad necesita justificarse, ¿sí? Y lo que llega a justificar el intelecto no cambia, yo igual quería eso. Entonces lo que pasó ahí fue que el intelecto no entendió y fue obligado a justificar algo que la voluntad le pidió. No es una gran novedad. Al final la persona en verdad quería eso. A veces uno se puede dar cuenta cuando una persona quiere algo y te está diciendo una excusa. Te está contestando con una excusa. Pero la fe no es una excusa. La fe es saber acerca de la fe. Eso es parte de la maestría. Y utilizar el intelecto para que vos realmente te des cuenta y lo puedas entender. Y otra diferencia es que cuando una voluntad se inviste en el intelecto, esto es medio difícil, pero la voluntad que hace que el intelecto piense como la voluntad quiere que piense, o sea, siempre va a justificar lo que la voluntad, nunca se va a oponer a la voluntad. Esto que gobierna, en verdad, no afecta a la voluntad no le cambia. ¿Sí? Por cuanto que la voluntad en verdad hace eso con todas las fuerzas.
Su dominio sobre, sobre el intelecto no es un dominio que se le agarró con el intelecto. Ahora te necesito a vos para poder justificar intelectualmente algo, pero así me comporto con todo. Cuando uno quiere algo, por ejemplo, uno quiere correr o uno se quiere escapar, corriendo, utiliza sus pies y sus pies quizás están cansados, pero si uno quiere, puede. Si uno quiere, puede. Si uno quiere, puede usar sus brazos, si uno quiere, puede sentir, puedes obligarte a hacer de cuenta que sentís, ¿sí? Que no va a ser auténtico a largo plazo, pero por lo menos en el momento puedes lograr. ¿Sí? Un actor logra eso, un actor le tiene que pagar, si no llorás, no te pago, si no llorás, te echo. Y se tiene que obligar a llorar, tiene que utilizar cualquier medio que está a su disposición dentro suyo para llorar. Y es una maestría también, ¿no? Es una especie de maestría. Pero es una maestría forzada, no es una maestría real. Porque la persona no está llorando auténticamente, está actuando. Entonces, no está sucediendo un cambio emocional en la persona. Está sucediendo que la voluntad en ese momento desciende a un plano intelectual, es un descenso real, ya no, porque vos no te das cuenta, vos es un actor, no te das cuenta que la persona quiere actuar para convencerte al público y convencer al director de que le salió bárbaro y para que cobre sus millones. Lo que la persona quiere es el éxito, salir. No es vivenciar, tener miedo, me estoy pareciendo un monstruo. Tengo que llorar o gritar o correr. Yo no quiero correr ni gritar, no es lo que quiero, no quiero ser mi vida, tener el corazón latiendo a 1000 y pasarla mal. Nadie, el actor no quiere eso, el actor quiere algo más, ¿sí? que quiere la plata, lo que sea que quiera, lo que está buscando, fuerza entrena a su cuerpo a representarlo. Por ende, el descenso es real, ¿sí? Por eso se llama actuación. Y la fe no es un descenso. La fe que intelectualiza busca entender, ¿sí? Busca entender lo que cree, porque la mulá, la fe de esta persona, cree en el Dios que tiene un propósito y que necesita algo de vos. Eso se puede internalizar mucho más, puede mejorar tu existencia y tu función si utilizas tu intelecto. Entonces no desciende realmente la fe. La fe no desciende, al contrario, asciende, en otras palabras. Es lo que más o menos dice acá la nota. De hecho, si vos querés buscar motivos para que tu intelecto justifique no hacer lo que Dios pidió, o sea, escaparte de la fe, estás rebajando el intelecto, ahí sí lo estás rebajando. Ahí no estás utilizando tu intelecto de manera correcta. Vos pensás que sí, y te sentís re inteligente, soy intelectual y muy inteligente, ay, qué bonito soy, y se te quema el diploma atrás. Es decir, toda tu fe se cae a pedazos, porque vos estás justificándote tu rebeldía contra Dios, contra esa fe que vos tenés un propósito. No, yo en verdad tengo mi propio propósito, yo existo y por lo que a mí hago lo que se me canta. Vos no elegiste venir. Y por ende, alguien que te pidió que vengas te necesita a vos para una función. Entonces, ¿cómo vas a creer que vos podés vivir libremente de esa función? Entonces, forzar tu intelecto a justificar una fiaca o una no creencia, o que no querés creer, porque creer todos deberían creer, eso en verdad está rebajando el intelecto. Es como que lo maltrata el intelecto, lo degrada. Eso es como la voluntad. Vos obligaste a tu intelecto a justificar tu falta de fe. Es malísimo pensar así, es un descenso horrible. El intelecto no fue creado para eso, el intelecto fue creado para ayudarte a cumplir la función de tu fe. Bueno, de acuerdo a toda esta idea. Entonces la fe, si la comparamos con intelecto, ¿sí? En una función sincrónica o así, una sociedad, fe es lo que se llama bitul y intelecto es lo que se llama metziut. Metziut, nosotros lo vimos en la clase pasada, pero veámoslo desde la clase pasada, vimos meut y metziut. Algo que es, realmente se vive así, y algo que solamente sabés que es, sabés que está, pero no sabés cómo es y realmente lo vivís. Eso es metziut. Eso en resumen, ¿sí? Profundizamos la última vez. Pero si lo tenemos que reducir todavía más, es meut o fe, bitul, es verdad, es lo que es verdad, o es lo que es alma. Y Metziut es cómo funciona, es la funcionalidad que se le puede dar a las cosas. Y eso es intelecto. El intelecto es una herramienta
para hacer funcionar a la fe en este mundo. Una persona con fe, mucha gente dice yo creo, pero cuando ves en la conducta o la forma de pensar que tiene o lo que habla, no se comporta de acuerdo a la fe que tiene, porque es que no es fe. No, pues existe fe, yo creo en un propósito, pero no se puso a analizar. Por eso el judaísmo, el judío es el pueblo del libro. Si vos no tenés la Torá y no estudias Torá, faltás a tu fe. Si no cumplís mitzvot, también faltás a tu fe. ¿Por qué? Porque la fe está justamente al ser tiene un propósito, tiene una necesidad de vos. Entonces te creó con un intelecto, te creó con dos ojos, te creó con dos orejas, te creó con mano, con pie, con cuerpo, con órgano reproductor, lo que sea, todo para que lo utilices para cumplir el propósito. Si no, no lo hubiera hecho. No es que vos necesitabas eso. Yo necesitaba hacer, nos acostumbramos a creer que sí. Pero todo el sistema digestivo, visual, todos los sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, fue creado, cada porción tiene que tener un propósito que se relaciona al propósito de la fe, de lo que Dios, por lo cual Dios necesita. Entonces, fe es anularse, fe es relacionarse con el propósito. Intelecto es hacerlo funcionar, ¿sí? Hacerlo morar en los planos inferiores. Ustedes entienden que la vestidura de fe en intelecto es cuando el bitul se proyecta en la existencia. Lo que antes era, todo esto va relacionando después con las tres luces, ¿sí? Entonces veamos esto, vimos bitul y vimos existencia, funcionalidad, y acá está diciendo, la posta es que la fe se vista en intelecto y no que quede fuera del intelecto. Entonces, por cuanto que cuando uno medita en su intelecto para la fe, ¿sí? Para poder entender la fe, incluso que el intelecto sea intelectual, ¿sí? Y no es que se vuelve espiritual o porque piensa en estas cosas. Es intelectual. Cuando nosotros estudiamos Torah y razonás, no estás razonando místicamente, estás razonando como cualquier otra materia en la que querés razonar. El intelecto funciona como intelecto, es razonar. No se está subordinando a la fe. No es que está, oh, bueno, tengo que pensar en Atzilus más Atzilus es igual a mucho Atzilus, que eso no tiene ningún sentido. Entonces, no es que estás razonando así. No, uno cuando estudia Torah tiene que estudiar Torah utilizando su cabeza, entender, realmente entender. Por más que se te presenten las reglas para poder deducir. Pero es entender con la mente. Entonces, entender con la mente no se está subordinando al intelecto, a la fe. Como sí a la voluntad. La fe sí quiere que al final de tu razonamiento justifique la voluntad, aunque no tenga sentido. Entonces ahí sí, bueno, tengo que agachar mi cabeza, escribir. Eso pasa mucho en la escuela, normalmente en la escuela mediocre, digamos, el sistema como funciona educativo, muchas veces es contestar lo que si vos conoces al maestro, el maestro pasa por muchas situaciones en la vida, y en eso va a consistir muchas veces sus exámenes o su forma de conducirse a sus alumnos. Si vos más o menos entendés el tipo de maestro o lo que quiere el maestro que vos digas, zafás. En muchos colegios es así. Si vos te volvés canchero con el maestro, sí, no sé, charlás con él, sos carismático, qué sé yo, podés descubrir y zafar más o menos lo que él quiere que responda. Aunque no estudies y no entiendas nada lo que es el tema. Muchas veces, por eso es tan mediocre y falla mucho, y la mayoría de la gente que se gradúa realmente no es lo que se graduó. Le dieron el papel y aprobó, pero porque zafó, quizás pasó por maestros y zafó por lo que quería contestar, o copiarte, es válido copiarte y pasar, si no te descubren, está todo bien, ¿por qué es así? Porque realmente no necesitan que vos entiendas lo que estás atravesando en la temática. Lo importante es que pases por todo el protocolo, asististe a clase, estuviste presente, tuviste tantas horas, contestaste tantas palabras de la monografía, ya está, mucho. No todo el sistema es así, pero la gran mayoría. Y poner eso es subordinarte a la voluntad de un sistema que no tiene ningún sentido. Por eso ese sistema no tiene sentido. Es perder el tiempo. Es mejor no estar directamente en ese sistema. Y si ya estás, es para cambiarlo. Es decir, para mejorar la existencia de la fe. Porque usaste tu cabeza y la materia que estudiaste para tu fe. Enriquecer tu fe. Como dice Rambam y Ramban. Estudiaban temáticas que enriquecían, mejoraban la existencia de su fe. Cumplían funcionalmente mejor su propósito. Es muy difícil que te garantice que vos vayas a hacer eso.
por lo menos al final podés lograr que con la plata que ganás ayudes a mucha gente. Desde acá. Eso es lo que se reduce todo el esfuerzo intelectual en la mayoría de la gente, que logra eso, por lo menos. Ahora tengo plata siendo doctor y puedo ayudar, ¿sí? Económicamente, separar una parte. Bueno, pero esa es la diferencia entre subordinarte a y realmente enriquecer la fe. Para que entonces el intelecto existe para darle existencia, funcionalidad a la fe. Y entonces, cuando vos trabajás, digamos, usás tu mente para la fe, estás logrando que la fe alcance el plano de la función en este mundo. Y eso demuestra que tu fe no es más baja, porque estás dedicando a cosas materiales, como veían, por ejemplo, un rebe. Si vos lo ves a un rebe ahora, no estudiaste nada de Jabad, y ves al rebe repartiendo dólares por horas y horas y horas, bueno, te afiliás a este movimiento, salvo, bueno, que te guste mucho la guita, ¿no? Pero, ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué es esto? Acá es al revés. Te das cuenta con el intelecto, ese es tu problema. Porque cuando vos usás tu mente, si vos fueses un tipo intelectual, te darías cuenta enseguida que el rebe no está perdiendo el tiempo, no está haciendo una estupidez, está salvando el mundo. Está entregando su existencia, que podría dedicarla a profundizar en temas complejos, ¿sí? Etcétera, 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 para sí mismo conectarse con su Dios y no estar perdiendo su tiempo hablando a la gente que igual quizás ni le haga caso, quizás no, y aconsejando, dando un dinero por aquí, dando plata de acá. Es como, te das cuenta que no perdió su conexión con Dios por hacer eso, al contrario, se volvió fuerte. Es fuerte. Igual que antes de hacer eso, incluso más fuerte. Entonces la diferencia entre anularte a la fe de manera intelectual y estar en una fe por encima del intelecto, ya que no tiene que ver la voluntad, sino es dentro de la fe existe fe intelectual y fe por encima del intelecto. La diferencia es que la fe investiga en intelecto, se revela y se formatea, le da un formato, una función intelectual, una existencia práctica. O sea, el mundo se beneficia de esta fe. Aparte que el intelecto ya de por sí es una existencia en este mundo, con que razones un poco ya estás dentro de este mundo beneficiándolo, si es que lees un libro, hay gente que su fe la baja a un libro, que quizás después no lee nadie en su vida, pero eso ya es una bajada. No solamente eso, sino que revelar la fe manifiestamente una forma que se sienta en el intelecto la fe, eso la baja a un plano, la fusiona a un plano perfecto de existencialidad. Hay un maíz que es en Rusia, sí, es un maíz cortito, en Rusia que estaba la cuarentena de los judíos, nadie podía salir a la calle, un toque de queda a cierta hora, y el judío venía del templo, qué sé yo, o de un Fabrengen, volvía a su casa, y en la neblina, así, la noche, lo para el policía, y le pregunta al ruso, ¿quién anda ahí? ¿Qué le contesta en 2 segundos? Bitul anda. Le contestó en ruso, y la historia es, el Rebbe explica en una de las hijes del Bar Malchus del 91, o 92, no sé, le explica, dice, por un lado, él era un nadie. Es decir, sí, no contestó, mentira. Nadie, la nada misma anda. No hay nadie acá. Venía un Fabrengen elevado, se conectó con la toire, hizo lo que tenía que hacer con Dios, y está anulado Dios. Por otro lado, estoy andando. Te tenés que contestar al oficial. El oficial habla en ruso, y vos le contestás en yiddish o en hebreo, no te va a entender. Entonces, ¿qué hace la nada? La nada dice Bitulanda en ruso. Le contestó en el idioma que el otro podía entender, y por otro lado le contestó que él no era nada. Entonces yo soy un Bitul, sí estoy anulado a Dios, sí tengo fe, pero para que mi fe se siga en pie y se entienda en el mundo, te tengo que contestar en ruso. Todo eso en 2 segundos, te hablando un Josi de otro nivel, ¿no? Que entendió todo esto en una frase. Es un Bitul andando. Tiene que andar en este mundo, tiene que contestar en el idioma de este mundo y a las autoridades de este mundo. Tiene que justificar por qué transgredió la cuarentena de una forma aceptable totalmente. Ah, es por fe, como pasa mucho que
vos salís con el permiso, tuve que ir a la mikve, ¿sí? Las mujeres, o ahora vas a tener tu permiso de ir al minyan, no, salí porque tengo que ir al minyan de noche, pero tengo que ir al minyan, te justificás, o tengo que ir al trabajo, tenés un permiso. Es parte de toda esta idea. Bueno, te puedes hacer el vivo, no soy nada, nadie me va a descubrir. No, tenés que estar dentro de los parámetros del mundo, pero por otro lado, es verdad, vos vas a hacer el propósito de Hashem, no vas a dejar de hacerlo, ¿sí? Sino vas a hacer las dos cosas, conseguir la forma de que sea dos cosas en uno. Y el bitul de la fe, que está por encima del intelecto, es un bitul que lamentablemente no se puede manifestar en la existencia de este mundo. Entonces es como la diferencia entre cuando hablamos de la primera luz, hay una primera luz que era Biná. Biná se encarga de traducir lo que el alma quiere en términos intelectuales prácticos, ¿sí? Ya relacionados con las emociones. La madre busca engendrar un fruto, un producto, una acción, un resultado de lo que el alma quiere. Y esa primera luz, la luz 1, es la luz que está investigando los recipientes, en el intelecto. En cambio, la luz 2 es la luz que está por encima de la investigación, el Jochma. Es idealizar cosas que quizás no se lleven a cabo en la práctica. Las ideas no siempre se llevan a cabo, pero son ideas que pueden llevarse a cabo, pero puede que no. Entonces está por encima de ser funcional. Entonces es como la fe sola, ¿sí? Como la fe sola. Entonces, bueno, eso es lo que dice acá, ¿no? Que la luz que está investida en los recipientes no actúa en sí misma, ¿sí? Y todo su ser, toda su realidad es revelar la fuente. En cambio, la anulación de la luz, cuando está vestida en un formato revelativo, existencia. ¿Sí? Existencia, eso cumple una función. Entonces, una luz es luz porque está anulada a una fuente, es verdad, si no, no sería luz, porque la fuente es luminaria, la luz es obviamente algo que está anulado, sí o sí la fuente, las tres luces están anuladas a su fuente, pero la luz 1 logra que se establezca un formato, una revelación manifiesta de esa fuente. Entonces, aparte de que ya el recipiente al cual se está involucrando es una existencia de por sí, sí, obviamente te obliga a hacer una existencia, ya es una existencia el recipiente en el que estás. Puede ser, ya con que un rabino tenga un trabajo, tenga una función en la sociedad, ya bajó. ¿Sí? Aunque no le dé pelota a nadie de los que está ahí. Pero ya tiene un cargo, ¿viste? Un cargo público. Es verdad, pero si vos ese cargo público encima lo utilizás justamente para revelar tu virtud, tus conocimientos, tu alma, lo que Hashem quiere, entonces eso lo vuelve mentiroso realmente. Bajaste la fe a un estado de funcionalidad activa, práctica, existencial. En cambio, cuando la luz está anulada, de ser suficientemente anulada como para no investirse en recipientes, entonces perdiste la función más importante, que es volver práctico o revelado a esa fuente. Al final te anulaste una fuente de la cual no la pusiste en forma aceptable en el mundo. Bueno, mi idea es llegar al punto 7, si podemos. Bueno, entonces, vamos, eso. Acá tengo un resumen. Tenemos tres luces. Luz 1, fe comprobada intelectualmente. Luz 2, la fe de creer, más allá de que quizás no hay pruebas intelectuales, ¿sí? Pero ¿por qué? Ahora va a explicar, porque el alma siente, el alma ve. Hay a veces que crees, porque ¿viste? Hay cosas que uno hace a veces, no me caso con esta chica porque sé que no me corresponde. ¿Y cómo te das cuenta? No es que intelectualmente tenés razón. Es que tu alma está viendo algo que vos no, o cuando te dicen, estate, no importa, estate en el Fabrengen, viste, que igual vas a entender, aunque tu alma entiende. Existe ese concepto. Esa es la luz 2. Esa es fe. Sí, es verdad, somos creyentes, hijos de creyentes. Por ende, algo de espiritual lo espiritual siempre nos va a afectar, de alguna manera, aunque no entendamos. Y después está la luz 3, que es la que todavía no hablamos, que es entregar el alma. Vamos a ver en qué posición el Rebe la pone. Normalmente entregar el alma es como el top, ¿sí? Siempre Chabad
Hasidus es el sacrificio de lo máximo, entregar tu vida por Dios, el Kiddush Hashem. Entonces, ¿qué va a pasar acá con esto? ¿Dónde va a estar posicionado esta actitud? Ahora, bueno, la fe por encima del intelecto, que parecería por ahora ser la más elevada, pero menos funcional, no es una anulación a Dios real. Tener fe y una fe sencilla, que no necesita justificativo para creer, es mucho mejor, obviamente, que tener que usar tu mente para entender, para creer, pero ya vimos que una es más funcional que otra, pero no es una anulación completa, creer, servir a Dios por creer, aunque no entienda. Porque la anulación de la fe, que cree en Dios o cree en la divinidad, a pesar que por su intelecto no tiene pruebas para esto, por cuanto que el motivo que él cree, ¿por qué crees entonces? Si no tenés sentido, no tiene sentido intelectual, es porque tiene un sentido emocional. Es lo que hablamos antes, de recién, de que el sentido no se llama asagá, captación, por ende no se llama metziut. Si es un tipo de metziut, sentir, ya es parte de este mundo, pero es inferior a entender, porque el sentimiento es muy subjetivo. El intelecto lo podés compartir, pero un sentimiento, si el otro no siente lo mismo, es muy difícil que lo compartas. ¿Sí? Los sentimientos, pasiones, cosas que uno siente por uno, ¿sí? Que a uno le gustan, es muy difícil encontrar químicamente a alguien que es compatible con ese sentimiento, real como vos. Es más fácil encontrar a alguien que intelectualmente piensa como vos o entiende lo mismo que vos. Entonces es menos funcional sentir, no es suficiente. Entonces este tipo de anulación de fe basado en un tipo de sentimiento son dos cosas separadas, como vimos en la clase pasada. El que siente algo por otro es porque está alejado del otro. Si vos estás unido con el otro, no necesitas pruebas emocionales para esa unión. Por eso mucha gente se divorcia o se separa de su pareja porque le cuesta sentir. Y el sentimiento es justamente prueba de tu lejanía. Es muy radical el concepto. Obviamente, sí sentís, sí existe tener que sentir, sí existe tener que entender por qué estás con la persona, pero eso no afecta a la unidad. Si depende la unidad de que sientas o entiendas, entonces es una unidad defectuosa. Lo mismo con Dios, ¿no? ¿Sí? Vos no tenés que estar con Dios porque sentís o entendés, pero tenés que entender y sentir. Eso aumenta algo, mejora algo. Acá, el sentimiento de la fe por la divinidad la está rebajando, no la está amplificando. El intelecto sí lo amplifica, el sentimiento no lo amplifica la fe, porque el sentimiento es subjetivo, por ende, no es verdad. No es una verdad. Es algo que vas a sentir ahora, pero quizás más adelante en el tiempo sentís diferente. En cambio, en el intelecto, cada cosa que entendés en su tiempo correspondiente es verdad. Como dice sobre el Talmud, esta opinión es verdad y la otra opinión es verdad. Ahora seguimos esta opinión, pero quizás viene el Mashiach, seguimos la opinión, esa que habíamos descartado. Era verdad, pero no la seguíamos. ¿Por qué la vamos a seguir? Porque siempre fue verdad. En cambio, los sentimientos no. Lo que vos sentías cuando eras chico, no lo vas a sentir ahora de grande y ya no tiene ningún sentido sentirlo así. Por eso se llama como, che, loco, madurá, ya no te puedes volver loco porque si te cayó una moneda en la calle y la perdiste, no sos un nene que llora por su juguete. Tenés que tener un poco más de madurez. Por eso uno se espera de uno que la madurez te cambie emocionalmente, te vuelva más maduro. Y la emoción es producto de una inmadurez, entonces sentir que tu fe sea algo sentible, esto es una novedad de Rebe, que tu fe sea un sentimiento, la rebaja. Le hace perder algo. Eso, entonces, a pesar de que esta luz, habíamos dicho, siente a su fuente, no, pero yo estoy sintiendo justamente que mi fuente está conmigo, Dios me creó por un propósito, lo siento muy. Y el propósito de Dios es que venga el Mashiach, resucite los muertos, se construya el templo. Ese sentimiento, esa finalidad máxima del propósito, no le permite a él funcionar. Lo saca de su función práctica, de su existencia. Sin embargo, este sentimiento
hace que vos seas algo, ¿sí? Una existencia, y esa existencia esté separada de su fuente. Porque como dijimos, el sentimiento te separa, te distancia. Entonces, si siento es porque estoy lejos. Por eso es que el sentimiento de esto no afecta un cambio, ni siquiera hace que quieras incluirte en Dios, que es el tercer nivel. Ni siquiera provoca un suficiente fervor. Quedarte en el limbo en el segundo nivel es quedarte en el limbo porque no estás ni activando intelectualmente y no estás entregando tu vida por Hashem, que por lo menos, che, loco, si sentís a Dios, entonces entrega tu alma, moriste, si ya no podés vivir en este mundo. No, funciona, pero no funciona del todo, como Jochma. Que Jochma propone la idea, pero la idea quizás no funcione. Y después propone otra idea. Las teorías se basan en teorías. ¿Sí? Una teoría, ¿sí? Por eso todo Baruch Hashem, la ciencia, tiene una virtud que es muy grande, que es la humildad. Ninguna de las cosas que propone la ciencia se llama una verdad. Se llama teoría. Porque saben que quizás haya otra teoría que funcione mejor que su teoría. Y si no, seguimos esta. Pero mientras no, esta es válida. Pero es una teoría, no es la verdad. Eso es bárbaro, por un lado, para lograr, ¿sí?, ese tipo de humildad, porque te permite, bueno, una amplitud, pero el problema es que no estás dando nada certero, no estás dando una verdad y la gente no te puede seguir. Bueno, podés basar tu existencia en el Big Bang, porque entonces vas a suicidarte quizás, o quizás no va a tener nada sentido, vas a estar constantemente en terapias en buscar un sentido, y no te lo puede contestar el Big Bang porque no tiene ninguna relación con vos, se alejó en el tiempo y se alejó en la forma de crear las cosas. En cambio, la anulación de Mesirut Nefesh, entregar el alma a Dios, por Dios, ¿cómo por Dios? Sí, por Dios, ¡pra! Y miren esto, si no hubiéramos estudiado lo de la fe, no podríamos entender esto del Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh es hacer algo por Dios. Pero si Dios quiere que vos vivas en este mundo, es una moral en los planos inferiores. ¿Por qué entregarías tu alma a ti? Entregar tu alma literalmente es salir del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que se entiende por expirar, ¿sí? Descorchar. Es el último tipo de luz, esa luz que estaba constantemente por naturaleza, quiere volver a su fuente. La luz, de hecho la luz natural, la luz física, asciende hacia arriba, te dice el Tanya, porque quiere incluirse en su dimensión astrológica, donde surge el fuego. Entonces el alma también se quiere incluir. Y acá, ¿por qué pasa que el alma se quisiera ir por Dios? Porque quizás esa es la única manera que puede expresar lo que Dios quiere de esta persona. Esos son gente especial. Y gente especial que quizás vivió más en el pasado, que no es nuestra generación, que tuvieron que sacrificarse, tirarte al fuego, o vivir una vida de sacrificio real, ¿sí? Morir por la causa, pero porque hacían un efecto positivo para la causa. De esa muerte surgía el Kiddush Hashem, o surgía por lo menos dejar bien parado a Dios, como sea, en una situación. Si era un rebe, no necesariamente era Kiddush Hashem, si no era, a veces el rebe era no como hasta que me traigan kosher. Pero la ley no te dice que tenés que morir por comer treif. No, vos mejor comer y seguir vivo. ¿Sí? Mejor transgredir un Shabbat para cumplir muchos, si lo tenés que hacer. Ellos no, porque ellos eran líderes y por ende el ejemplo que ellos dictaban tenía que ser perfecto. Entregar tu vida hasta el final. No, de ninguna manera como treif. No hay duda, el Shulchan Aruch me está dejando, como las mujeres que tienen antojo por algo treif, les tenés que dar. Y está el chiste de la mina que le dice a la otra que me encanta estar embarazada porque puedo comer lo que quiero, puedo comer treif. Es todo lo contrario al judaísmo eso. Es cuando sucede la situación real de que pasa eso, y bueno, tenés que comer, pero tiene que ser algo doloroso, algo que no realmente quieras, algo que te lo dice la ley, Dios te deja. Dios quiere de vos eso porque quiere que vivas. Y este se está muriendo. Entonces no puede ser que se esté muriendo, no puede ser algo malo a nivel funcional. Tiene que ser algo, de hecho, muy bueno. Tiene que ser una función que aunque no es del todo bueno, es la peor función, porque se está muriendo, solo es como una oveja que si pica por una vez y después se muere. Entonces, si lo vas a hacer, lo tenés que hacer, lo vas a hacer genial, pero es una sola vez.
No hay dos veces Kiddush Hashem. ¿Sí? Es una sola vez, en ese sentido, ¿no? En el sentido de entregar tu vida. Entonces se entiende de lo que dice también el Tanya, que la fuerza de entregar el alma en los judíos es como la voluntad del alma que tiene por naturaleza, por inercia, quiere constantemente irse de su cuerpo, porque a la fuerza vinimos, no es por nuestra propia necesidad. A la fuerza Hashem nos hizo existir. Y el apego, la conciencia, por no tener esa fe, por no tener ese conocimiento y ese apego de que viniste a la fuerza para cumplir la necesidad de Él, querés volver a tu fuente. Es la peor de todas. A pesar que eso te haría hacer nada y te haría anularte existencialmente. Espiritualmente, una persona, si tenés que juzgar a dos personas, ves a un tipo a Z, te dejó estar en el mundo físico, no compró el mundo físico, no compró los placeres de este mundo, vive en un estado espiritual, una conciencia extremadamente espiritual, flaco, ¿sí? Así, todo como sea, como todo lo que provoque eso. Obviamente es un tipo súper elevado. Y después tenés al otro que está contando las donaciones y haciendo actividades y juntando el circo por acá, comprando un día, compra un inflable para los chicos en Puri. A primera vista, la Z es más espiritual que el otro. Eso es lo que vemos a primera vista. Pero si nosotros entendemos realmente cuál es el propósito de Hashem, cuando nos creó, la Z tiene que tener una justificación práctica, real, por la cual él elige esa vida. Como el Nazir, ¿sí? Como el que promete no comer más carne, no tomar más vino, no involucrarse en los placeres mundanos, y se deja el pelo, se deja estar, pero tiene que ser temporal, tiene que ser con un propósito divino, real, que estás beneficiando al mundo por esta actitud. Si no, no es lo que se te pide. Por eso son pocos los que llegan a hacer Mesirut Nefesh auténtico, que beneficiaron al mundo. Porque eso Dios no es lo que prefiere. Dios no es lo que prefiere. Aparte, la voluntad del alma de incluirse en el infinito se divide en dos niveles. Y a partir de ahora, acá el Rebbe parte la luz 3 en 2. Y es lo que nos va a ayudar a entender dónde estamos ubicados con esto de entregar el alma. Porque entregar el alma nosotros no lo estamos vivenciando realmente. Estamos entregando nuestro tiempo, nuestro intelecto, nuestro corazón, muchas veces nuestro cuerpo, para poder hacer fotos, lo que sea. Entregamos nuestra vida, pero no nuestra alma así, salir del cuerpo, despojarse totalmente de todo. Eso de querer incluirse, en verdad tiene dos niveles: expirar y querer incluirse en Dios. ¿Vos querés incluirte en Dios o querés expiar? El que quiere incluirse en Dios, después se tiró al horno y, bueno, evidentemente expiró. Pero existen dos pasos: quiero incluirme y el hecho de salir del cuerpo, que es el resultado de querer incluirte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la luz que se quiere incluir es la máxima conexión con Dios, la máxima anulación a Dios, por lo que Él está dispuesto a que todo lo que vos querés hacer en este mundo físico, porque Dios quiere que lo hagas, lo dejás de dar, está dispuesto a renegar, ser uno de los pocos que no tiene más necesidades de este mundo, ni siquiera porque Dios quiere que las tengas, y te vas. Y eso cumple el propósito divino. Ese es el que expira. Pero el Maimer dice, por eso quería llegar al Zain, sí, que es por cuanto que la voluntad de la luz que se quiere incluir en su fuente está pegado a su fuente, está pegado justamente, eso es lo que lo hace sentir que quiere hacer esto, lo hace querer y tomar esa decisión. Entonces, el estar apegado a su fuente, el estar anulado, si esa es la causa que le hace ser lo que es y querer incluirse, entonces esto está en todas las luces. Por eso, todas las luces están apegadas, porque si no, no se llamarían luz. ¿Sí? En todos los niveles hay un nivel en el cual la luz está pegada a su fuente.
solo que a alguna le provoca. Estoy tan apegado que tengo fe y entiendo que la fe me pide en este mundo físico estar, participar, activar, desarrollar una morada para allá en los planos inferiores, práctica. Ese es el primer nivel. El segundo nivel está pegado a Dios, a la fe, pero en un nivel puro. Es la fe pura, sí, Dios quiere que tengamos una morada para él en los planos inferiores. Y me siento que para lograr eso hace falta el Mashiach, hace falta el templo, hace falta el fin de todo. Por cuanto que lo que yo hago no va a generar el fin, porque el fin es cuando se logre en todo el mundo y yo puedo lograr influenciar a mi porción. Entonces esto impide que yo cumpla mi función correctamente. Es un defecto en la función, pero una virtud en su nivel de apego. Ojalá todos pensemos así, ¿sí? Sintamos eso muy, muy evidentemente, que lo que hay que hacer es terminar con este juego, terminar con todo y que venga el Mashiach que se termine. Si vos realmente sentís eso, sentís muy profundo, lo más probable es que seas un loco. Un loco que le cuesta adaptarse a la situación normalita de, bueno, pero hacer una actividad, che, transmitir algo más sencillo. No todos están preparados para eso. Eso pasa mucho. Pero el Rebbe empezó a hablar de Mashiach, que hace que muchos no puedan desarrollarse perfectamente. Pero eso es culpa de que no es que es absoluto esto, ¿no? El nivel 2 es un paso. Quizás te volvés al 1, quizás pasás al 3. Pero todos tienen los tres niveles, es lo que está diciendo. Son tipos de apego a Dios. Y el tercer nivel es el que recién vimos. Entonces, la luz está pegado a su fuente. Entonces, en todos los niveles se puede experimentar el apego. El apego justifica todo. El apego es lo que justifica a cada uno su proceder. A uno lo justifica porque él cumple una función práctica, el otro lo justifica porque es que no la estoy cumpliendo tan bien y porque porque estudié algo que si no me comparo con eso, yo no soy nada, como dijo antes, no me considero importante, entonces por eso es que no pude hacer. Perfecto, pues parte de tu apego. Y el otro que dice, y bueno, me tiré al horno porque estoy apegado a Dios, ¿qué crees que haga? Es toda mi vida. Bueno, los tres tienen la misma justificación. Entonces hay que decir que la naturaleza de que el que se quiere incluir en su fuente tiene que tener dos planos. Por un lado, querer incluirse en su fuente, y por otro lado, no quiere estar afuera. Existe querer incluirse en tu fuente, por ende vas a expirar. Ese tipo va a expirar, va a terminar expirando. Él va a buscar, como Rabbi Akiva, quería de alguna manera encontrar la forma en cual pueda morir en Kiddush Hashem. Entonces, bueno, lo logró, pero una sola vez en su vida. Y murió. Ya está, lograste lo que quisiste. Y el otro es, no quiero quedarme afuera. No quiero morir, no voy a morir. Pero ¿cómo hago para no estar afuera, como este que está bien adentro? Este es el mejor nivel de apego a Shem, el tercero, pero no cumple una función, ya vimos. Pero el Rebbe te dice, pero tiene algo de verdad. La verdad que tiene es que hay que estar incluido, hay que querer estar incluido en su fuente. Hay que querer que ya lleguemos al final. Hay que querer que ya estemos en la resurrección, que se termine el Galut, que no tengamos más Yetzerore, que no es verdad que vamos a perder mucho de nuestra personalidad, que creemos que es nuestra, pero en verdad es parte de la realidad actual, previo a la redención. Sí, hay sacrificio en todo esto, hay dejar de lado muchas cosas, pero pero no es morir, es estar en un cuerpo físico. Entonces, cuando estés en un cuerpo físico, toda la gente que se fue del cuerpo para llegar a ese nivel de redención, ¿qué va a pensar de vos? ¿Cómo te conectás con ellos? ¿Cómo llegas a ese mismo nivel? Porque vos tenés que sentir que no querés quedarte afuera de ese nivel. Quiero que quedarme en mi cuerpo se me considere como que me fui de mi cuerpo. Existe eso. Y la principal ganas de incluirte en la fuente tiene que afectar a la luz en su plano más esencial. Tiene que ser un placer, como vimos sobre el placer, que como uno está teniendo un placer, en ese momento se siente totalmente satisfecho y como que nada importa, como el borracho que le querían comprar un vodka y que salió de Fabrén en este Bojer a buscar a un vodka y estaba todo cerrado, encontró el vagabundo que estaba re borracho y tenía un vodka y dijo, te compro el vodka. No, prefiero el vodka. Pero te pago, te doy ropa, que te faltan pantalones, te falta abrigo, te doy eso. No, yo con este vodka soy dueño de toda Rusia. No necesito nada.
Cuando uno está experimentando un placer, siente que no necesita nada. Pero Dios sí necesita de vos. Dios sí necesita de vos. Y sabiendo eso, el que entrega su alma tiene que estar seguro que lo que él vaya a hacer va a ser lo mejor de lo que Dios quiere. Por eso son pocos los que logran el nivel de morir con Kiddush Hashem. Y nosotros, no quiero quedarme afuera. No quiero quedarme en este mundo físico funcionando, intelectualizando, entendiendo, activando, poniendo un feeling, no significa un feeling de miles de feeling que se ponen en el mundo. Que este feeling sea la redención final, que este estudio sea el final, que este Brit Milá, que voy a ir ahora, no sea un día más que se hace Brit Milá, un bebé más, sea el último bebé, como se dice, el último bebé que bajó a este mundo, y vivirlo de esa manera. Porque vos no querés quedarte afuera del final, por más que estás viviendo algo momentáneo. Y esto es no querer quedarse afuera, y eso lo comparten todas las luces. Por eso las dos voluntades que dijimos antes, que una tiene una virtud que la otra no tiene, y la otra tiene una virtud que la otra no tiene. Querer estar incluido en tu fuente, obviamente lo más elevado. Pocos logran ese nivel, que es llegar a sentir tu fuente tan importantemente hablando, querer revelar tu fuente, estás en todas las luces. Querer revelar tu fuente de la mejor manera. Querés cumplir con el propósito. Sentís el propósito, que el final del propósito es el Mashiach y la redención, pero también querés que te termine. No querés dar un paso más y estar en Galut. Entonces, tu acto es revelar todo en uno, y la voluntad de no querer quedarse afuera es más profundo todavía. Porque eso es no utilizar mi cuerpo, mi intelecto, mi corazón para tirarme al fuego y morir, sino para no quedarme afuera. Porque morir es un acto temporal, único, y pocos lo tuvieron que hacer, porque Dios quiso de ellos eso, y quedó único, pero más elevado es sentir lo mismo que el otro. Tenés que sentirlo, ¿no? Es, bueno, yo vivo, pero en verdad quisiera estar ahí, y bueno, te haces el tonto y en verdad estás acá y te gusta el mundo. No, no te gusta este mundo, no estás por vos, no estás cubriendo una necesidad tuya existencial. No como porque tengo hambre, no necesito comer, pero Dios quiere que coma. Es muy difícil llegar a ese nivel, pero tiene que ser sincero. Podés lograrlo en un instante, mañana después, cada momentos lo podés lograr. Y esos momentos no cancelan que es la verdad absoluta, que es la verdad eterna. Eso estás cumpliendo, estás en la redención verdad y completa. Por eso estás en todos los niveles. Como la diferencia entre el que se quiere incluir en el Orient Soif con el Mesilut Nefesh, que eso es para pocos, dice acá, y dice Gule, y para los que entregan su alma no quieren estar afuera. La próxima, vamos a contestar entonces, en base a estos tres niveles de luz, estas experiencias espirituales, particularmente la última, que parecería ser la posta en la cual todos podemos por igual estar, está el que funciona utilizando su mente para cumplir su propósito, poniendo también en su cuerpo, ¿no? Todo está el que se dedica a hacer la práctica las cosas que corresponden hacer, en el momento que corresponde hacerlo. Está el que no lo hace del todo, pero si siente que si lo hace, lo tiene que hacer para llegar a la redención verdadera y completa, pero por eso es que le cuesta hacer. Y no llega tampoco a entregar su vida. Y está el que entrega su vida porque quiere todo, que se logre todo en ese instante, y ya está, y que se termina ahí. La idea de no querer quedarse afuera, se comparte eso en cualquier persona. Cualquier persona puede llegar a ese nivel. Porque vos podés hacer lo mismo que haces siempre, hacer las cosas que tenés que hacer en el momento que tenés que hacerlo, ponerte tu tefilín, darse de acá, estudiar Torah en un shibur, es un shibur, mañana vas a hacer otro, pero hoy, estar en el hoy, en lo que tenés que hacer, pero porque no querés quedarte afuera de la redención, sin querer quedarte afuera. Eso va a hacer que pongas toda tu atención en lo que estás haciendo de una forma completa y total, para cumplir con la necesidad de Hashem, de ser enamorada para llenar los planos inferiores. Y el Rebe va a hacer una vuelta de tuerca, pero eso es luz. Una luz que Dios creó, tres luces que Dios dispuso
para iluminar la oscuridad. Un poco de luz, un poco de estas 3 luces ilumina mucha oscuridad. ¿Es verdad? Va a mejorar tu vida de exilio. Va a empujar bastante exilio y bastante oscuridad, pero la oscuridad va a seguir ahí. Vino Job y dijo, Dios le puso un límite a la oscuridad. Y eso es lo que vamos a ver la próxima, que es la respuesta final, en base a todo esto que estudiamos, que ya ahí te eleva por encima de todo, de lo que estudiamos. Bueno, nos vemos la próxima. Vale.